Ok, good afternoon. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, o la lección del día de hoy, corresponde al tema 6 que estamos viendo. El tema es Object Pronouns, o la lección es sobre Object Pronouns y Possessive Adjectives, es decir, pronombres de objeto y los adjetivos posesivos. Es un tema muy fácil, muy sencillo, es muy breve, en el libro no vienen muchos ejercicios, sin embargo es muy importante que los conozcas, los domines y los sepas utilizar. Es decir, vamos a seguir trabajando en el Student Book en la página número 6, abajito de donde hicimos la lección anterior de There is y There are. Y bueno, en la siguiente actividad, en el siguiente video, estaremos explicando cuáles van a ser nuestras acciones a realizar. Bien, vamos a iniciar con el tema aquí en esta página, explicando precisamente lo primero. Para entender qué son los Object Pronouns y qué son los Possessive Adjectives, primero tenemos que recordar y que nos quede bien claro lo que son los Subject Pronouns, o también los que conocemos como los personal pronouns. Estos ya los hemos visto, los conoces, los has visto muchas veces. Son los pronombres personales, o que también se conocen como subject pronouns. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, etc. Estos ya los has ocupado muchísimo, estoy seguro que ya los dominas. Por ejemplo, dice aquí la definición: subject pronouns o personal pronouns indican de quién estamos hablando. Por ejemplo, you are my friend, tú eres mi amigo. He is my teacher, él es mi maestro. Ahí en amarillo tenemos los pronombres you y he, que nos indican de quién estamos hablando en una oración. Y aquí del lado izquierdo pues tenemos una imagen para que recuerdes pues cuáles son los que hemos utilizado. Aquí tenemos también nuestra tablita, el subject pronoun, y del lado derecho su significado. I, que significa yo. You, que significa tú o ustedes. Recuerda que you se puede utilizar en singular o en plural, por eso significa tú, o también puede significar ustedes. He, que significa él. She, que significa ella. It, que significa eso o esa. Recuerda que en el caso de estos tres últimos pronombres, o en este caso se puede hablar en femenino o en masculino, es indistinto. We, que significa nosotros o nosotras, muy importante que los recuerdes, te los aprendas. Y they, que significa ellos o ellas. Ok, ahora ya que nos queda claro y recordamos lo que son los subject pronouns o los personal pronouns, los pronombres personales, es muy importante porque el siguiente o los siguientes dos están relacionados con ellos. Vamos al siguiente tema. Antes de continuar, recuerda que para saber cuándo es un pronombre personal o un subject pronoun, hay una pregunta clave. La pregunta clave para identificarlos es: ¿de quién hablas? ¿De quién estás hablando? ¿Sí? Y esto te va a permitir identificar el pronombre personal: yo, tú, él, ella, etc. Recuerda que también para los pronombres de terceras personas como he o she puede venir el nombre de una persona, por ejemplo Ernesto, Miguel, Pedro. O she, en lugar de she puede venir Susana, María, Rita, no sé. En lugar de we puede venir José y yo, John and I. En lugar de they puede ser Peter and she, ¿no? Pedro y ella, por ejemplo. Y estaremos hablando de ellos, y también de ahí lo ocupamos con objetos en plural. Por ejemplo, cuando son lápices, gomas, perros, gatos, hablamos de ellos también. Entonces utilizamos they cuando hablamos de objetos o animales, cuando es más de dos o más, ¿correcto? Abusado con esas observaciones. Ahora sí, vamos al siguiente tema. Este es el tema en sí que nos vamos a enfocar: los possessive adjectives. ¿Qué son los possessive adjectives? Son palabras que van relacionadas precisamente con los pronombres personales. En la definición podemos decir un possessive adjectives indican posesión o pertenencia de lo que estás hablando, es decir, de quién es de lo que estás hablando, ¿sí? Vamos a ver nuestra lista aquí en la tabla de los possessive adjectives y su significado en español. Recuerda estar tomando nota, ojalá puedas detener el video, tomar nota en tu cuaderno y copiar estas tablitas, sería muy importante. Possessive adjectives son los siguientes: my significa mi, your, tú o sus, recuerda que puede ser en plural o en singular. His, su, pero de él, su de él.
her. Su también significa su, pero de ella, cuando nos referimos a pertenencias de ella. Its también significa su, pero de eso o de esa, es decir, pertenencias de objetos, animales, cosas. Our, nuestro, nuestras pertenencias. Their, su, pero de ellos o de ellas, indica pertenencia de ellos o de ellas. Estos son los significados. Vamos a ver unos ejemplitos que tengo aquí arriba, del lado izquierdo. Por ejemplo, vamos a ver la primera oración. Dice, I have a shirt. Yo tengo una camisa. Recuerda que have significa tener, es el verbo tener. I have a shirt. También en británico, en inglés británico decimos I have got. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, I have a shirt. Yo tengo una camisa. Ok, estoy diciendo que yo tengo una camisa. X. Pero si yo me voy a referir a la camisa, a mi camisa, entonces voy a utilizar el possessive adjective my, que significa mi. My shirt is green. Mi camisa es verde. Mi camisa. Este possessive adjective ya lo has ocupado mucho, por ejemplo, cuando dices my name is, mi nombre es, my mother, mi mamá, my house, mi casa, etcétera. Cuando hablas de tus posesiones, en este caso hablo de mi camisa, my shirt. Vamos a ver otro ejemplo con your en el siguiente enunciado hacia abajo. You have a book. Tú tienes un libro. You have a book. You es el sujeto, el pronombre posesivo, tú. Pero ¿cómo utilizo o cómo cuando hablo del libro digo your book is new? Aquí ya me adelanto un poquito con esta almohada. Vamos a ver otro ejemplo. He has a pillow. Ella tiene una almohada. Pillow es almohada. His pillow is soft. Su almohada de él, dije de ella, ¿verdad? No, sorry, es de él. His pillow is soft. Su almohada es suave. En la primera oración hablamos de él. Él tiene una almohada. Pero en la segunda oración decimos su almohada. ¿De quién hablamos? De su almohada. ¿De la almohada de quién? De él. Su almohada. His pillow is soft. Su almohada es suave. Para los possessive adjectives es muy importante una pregunta. ¿De quién es? Así como en los pronombres personales, ¿de quién hablas? La pregunta para los possessive adjectives, para que sepas dónde va o qué es un possessive adjective, es la pregunta que te debes de hacer es ¿de quién es? My, me, your, tú, tuyo, his, suyo, de él, her, su, de ella, its, su, de eso, our, nuestro o nuestra, their, su, de ellos o de ellas. Por ejemplo, en la cuarta oración hacia abajo, que venimos leyendo del lado izquierdo, dice, she has a dog. Ella tiene un perro. Ahora, si voy a hablar de su perro, entonces diría, her dog is small. Su perro es pequeño. Her, su de ella. ¿Correcto? Her dog, su perro de ella. Su de ella. Very good. Estos son los possessive adjectives. Indican posesión o pertenencia de lo que estás hablando. ¿Correcto? Recuerda, la pregunta clave es ¿de quién es? Ahora, vamos a continuar con las siguientes palabras. Los object pronouns. Se parece mucho a los personal pronouns o los subject pronouns, pero no es lo mismo. Object pronouns. Pronombres objeto. ¿Sí? Aquí tenemos la definición. Dice, object pronouns indican a quién o a qué te refieres cuando hablas. ¿A quién o a qué te refieres cuando hablas? Y vamos a ver la lista. Por ejemplo, me, a mí. You, a ti o a ustedes. Him, a él, a ella. It, a eso, a esa. Us, a nosotros, a nosotras. Them, a ellos o a ellas. Vemos aquí, por ejemplo, del lado izquierdo que también están relacionados con los pronombres personales o los subject pronouns. I, me. Por ejemplo, la pregunta dice, can you help me?
¿puedes tú ayudarme? ¿A quién? A mí. ¿Puedes ayudarme a mí? I know you. Yo te conozco. Te conozco a ti. You. She isn't in love with him. Ella no está enamorada de él o con él. He phones her every day. Él le habla por teléfono a ella, her, every day, todos los días. I don't like it. No me gusta eso o a esa. Wait for us. Espera a nosotros. Espéranos a nosotros. Call them this evening. Háblale a ellos esta tarde. Es decir, aquí la pregunta clave es ¿a quién te refieres? Me, a mí, o to you, a ti, a él, to her, to him, a él, a ella, to it, a eso, to us, a nosotros, to them, a ellos. Es importante, ¿sí? ¿A quién o a quién te refieres? Y si te das cuenta, algo importante es que los object pronouns casi siempre van a ir al final de una oración. Por ejemplo, me, you, him. Her va a intermedio porque tenemos aquí un adverbio de frecuencia, every day, todos los días. It va al final, us va al final. Call them, este es un imperativo, háblale a ellos. ¿Cuándo? This evening. También pudiéramos poner this evening, call them. Esta tarde, háblale a ellos. This evening lo podemos pasar al principio. Pero en fin, los object pronouns nos indican a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos. A quién le está sucediendo, a quién le está pasando, a quién es el objeto de lo que estoy diciendo. ¿Ok? Ojalá haya quedado claro. Y vamos a concluir con un repaso general. Subject pronouns o los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, and they. Recuerda que los subject pronouns responden a una pregunta. ¿De quién hablas? Luego tenemos en la columna del medio los object pronouns. Parece lo mismo, pero no. Los object pronouns responden a la pregunta ¿a quién te refieres? Me, you, him, her, it, us, o them. Es decir, a mí, a ti, a ustedes, a él, a ella, ¿sí? A eso, a nosotros o a ellos. Y por último tenemos la columna de los possessive adjectives. ¿De quién es? ¿De quién estás hablando? My, your, his, her, its, our o their. Mi, tú, su de él, su de ella, su de eso, nuestro o nuestra, su de ellos o su de ellas. Perfecto. Ojalá y queden muy entendido este video. Ojalá me haya explicado. Si no, no dudes en mandarme tus dudas o tus preguntas. Haz tus anotaciones en tu cuaderno y en el siguiente video tendremos las actividades. Thank you. Bye bye.